Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Ven, sígueme. Mi nombre es Fernando Cavaletti y el día de hoy tenemos una clase muy especial. La clase se llama Que estéis perfectamente unidos, que abarca del capítulo 1 al capítulo 7 de Primera de Corintios. Y algo interesante de hacer notar es que el apóstol Pablo seguía con esta comunicación entre las diferentes ramas de la iglesia. Esto le permitía que aunque Pablo estuviera lejos, pudiera seguir en contacto con todas las ramas e instruirles. Además de reprender a los corintios por su modo tan liberal de vivir, Pablo les escribió por dos razones en específico. La primera, para corregir cosas que se habían malinterpretado en una carta anterior, que ahora está perdida. Y la segunda, para responder ciertas preguntas que los corintios le habían hecho, ciertas preguntas doctrinales que habían hecho a Pablo. Desafortunadamente muchas de estas cartas se encuentran perdidas, así que tendremos que basarnos únicamente a lo que está escribiéndoles en el momento Pablo a los corintios como respuesta. Lo primero que llama la atención de esta clase es el nombre, que invita a mantenernos a todos unidos en un solo sentido de la fe. Vamos a leer un poco en 1 de Corintios 1 del 10 al 13 y dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros disensiones, sino que todos estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Al parecer había muchas divisiones en cuanto a la doctrina, a lo que se tenía que enseñar, ya que al no estar los apóstoles en un contacto constante, a veces enseñaban la misma cosa pero de diferente manera. Por eso algunos tenían ciertas creencias y otros estaban aún arraigados incluso a las creencias judías. Pablo prosigue con su carta y dice: Porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Y esto es algo muy interesante que ocurre incluso en la iglesia hoy en día. Hay una cita del presidente Monson que dice que debemos tener cuidado con aquellas personas que enfrentan a los profetas antiguos con los profetas modernos y que tratan de buscar revelaciones de un modo u otro que puedan contraponerse. Entonces, básicamente estaba pasando también esto en la iglesia primitiva. Debido a las enseñanzas había cierta división. Luego, igual en 1 Corintios 1, pero ahora del 14 al 17, Pablo empieza a notar que hay cierta división entre los santos porque unos se creen más que otros. Es este hecho de creer que un llamamiento es mejor que otro, empezar a tomar orgullo con nuestros llamamientos. Entonces, si tuviéramos una invitación para todo esto, sería que pudiéramos ser más humildes a la hora de recibir un llamamiento y de llevarlo a cabo. El no cometer superchería sacerdotal, el no tratar de ponernos a nosotros encima del llamamiento. Debemos de recordar que un llamamiento es para servir a las personas y no para ponernos por encima de ellas. También, si hubiera otra cosa que pudiéramos entender de esto, y la invitación sería que no debemos contraponer las palabras de un profeta con las de otro. Debemos recordar que la revelación es constante y va en ascenso junto con la sociedad. Es decir, hay cosas que van cambiando y que no pueden ser ya iguales. Por ejemplo, hace poco llegó una carta de la iglesia acerca del uso de cigarros electrónicos y dice que pues igual entran en la palabra de sabiduría, ¿no? Y es obvio que José Smith no iba a estar hablando en su tiempo de cigarros electrónicos porque no existían. Entonces, la revelación debe servir para las cosas nuevas que se van presentando en el día a día de la sociedad. Por eso no debemos anteponer una cosa con otra. Me gusta luego otra escritura que es el versículo 18 de igualmente el capítulo 1 y dice: Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Empieza a decir que la expiación es difícil de entender para aquella persona que no está buscando un remedio para sus pecados. Para aquella persona que no cree, pues le parece una locura esto de la expiación de Cristo. El hecho de que Él haya pagado por nuestros pecados y haya hecho que nosotros podamos volver a la presencia de Dios. Pero para nosotros, los santos de los últimos días, y para todas las personas que creen en Cristo, es poder. La expiación se vuelve un poder de cambio y un poder de mejora para todos. Incluso en el versículo 22, 23 y 24 lo vuelve a resaltar. Dice que hay tres tipos de personas: los que buscan sabiduría, los que demandan una señal y el creyente. Entonces hay personas que únicamente están buscando el conocer más y no creen que haya un poder más allá que el de ellos mismos. Entonces creen que van a llenar ese vacío que existe en todas nuestras vidas
por simplemente estudiar o que van a llegar al conocimiento de alguna verdad extraordinaria que mágicamente va a acomodar todo. Hay otros que son los que no solo no creen, sino que están pidiendo constantemente una señal para creer. Entonces, estas personas son del tipo, ¿sabes qué? Te voy a creer, pero muéstrame una señal. Entonces son todas las personas que demandan señales. Jesús mismo dijo que la generación adúltera es la que demanda señal. Debemos evitar ser este tipo de personas también. Y por último está el creyente, aquel que no necesita de las señales ni está buscando esa verdad eterna en cosas del mundo. Dice en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces vemos como para algunos no es importante y para otros es importante, pero para mal. En los versículos 26 al 29 el Señor nos recuerda que nos ha tomado de lo más débil del mundo. ¿Y para qué? Dice el versículo 29, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Esto me hace pensar mucho en el tiempo en que yo servía la misión. Cuando iba a ir para la misión yo me sentía muy insuficiente para muchas cosas, para estudiar, para predicar el evangelio, para de verdad cambiar una vida, la vida de alguna persona. Y es obvio que a mis 19 años yo no iba a entender muchas cosas y con 19 años de experiencia tampoco iba a poder cambiar la vida de personas. Pero lo que sí iba a cambiar la vida de las personas era el evangelio, era esta cosa que te da la oportunidad de un cambio. Entonces es como todo va unido, ¿no? Si aprendemos la doctrina y estamos en conjunto con ella y con los demás, vamos a poder tener ese poder. La expiación se va a volver un poder y eso, la expiación de Jesucristo fue lo que a mí me dio el poder para ayudar a las personas en su cambio, ayudar a venir a Cristo. Yo no fui quien les cambió, obviamente, no tenía nada que enseñar a mis 19 años, pero Cristo sí tenía mucho que enseñar y fue Él quien finalmente hizo la obra. Entonces me gusta esta idea de que Él ha tomado a lo débil del mundo y lo débil del mundo se humilla, se pone de manera humilde y dice, ok, déjame ir a enseñar y yo voy a ir a enseñar lo que tú desees. Esa es la actitud que debemos tener para poder participar en la obra del Señor. Luego en el capítulo 2, del versículo 1 al 5, Pablo refuerza todavía esta idea de la que estábamos hablando, que hay que predicar y hay que hacerlo con sencillez, ¿no? El Señor no escogió las grandes estrellas del mundo para predicar su evangelio, sino a lo más humilde, a aquellas personas que no son doctas en el evangelio, que dice aquí, lo débil del mundo. Y lo refuerza con esta idea de que no debemos predicar con palabrería, sino con cosas sencillas. El misionero, escribí yo en unos apuntes, es sencillo en palabras y en su actuar. El espíritu actúa en la sencillez. La sencillez es la máxima sofisticación. Eso al parecer lo dijo Leonardo da Vinci y lo citó el presidente entonces, Dieter F. Uchtdorf, en una conferencia general. Y es cierto, en la sencillez del mensaje se encuentra la verdadera sofisticación de muchísimas cosas, de doctrina, si queremos llamarlo así, más profunda. Entonces, imagínense cómo es el evangelio tan sencillo que un niño de 8 años lo puede entender y tan profundo que podríamos estudiar un solo tema por años. O podríamos escribir, como hasta ahora se han escrito muchísimos libros de un solo tema, de la fe, de la expiación, de cualquier tipo de estas cosas, del arrepentimiento. Entonces me parece muy interesante eso, que se nos diga a los miembros, y Pablo lo estaba recordando a la gente de Corinto, creo que sí es Corinto, que dice aquí, ni mi predicación ni mi palabra fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder. Y es igual, no servimos en la misión, no servimos en nuestros llamamientos para esperar como milagros físicos enormes, ¿no? Pero sí para hacer cambios pequeños para los que sí estamos autorizados. La invitación nuevamente sería que podamos ver cómo podemos ayudar en esto, cómo podemos de manera sencilla predicar el Evangelio. En Predicar mi Evangelio, en uno de los recuadros, dice, parafraseando, se necesita verdadera inteligencia para tomar un tema que es muy rebuscado, por así decirlo, y hacerlo tan sencillo que un niño pueda entenderlo. Entonces, creo que en eso consiste la inteligencia de Dios, en que
el mayor tema de todos, que es como el universo, todo lo que él tiene, lo resume en maneras tan sencillas que lo podemos encontrar fácilmente en la Biblia, en el libro de Mormón y en muchas partes. Y así como hay cosas sencillas, hay este aprendizaje más profundo que se lleva a cabo al estudiar un poco más las Escrituras, y nos habla de ello como los misterios de Dios. Del versículo 6 al 12 nos dice a quién va a entregar esta sabiduría. Dice el versículo 7, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando de los misterios de Dios. Estos son cosas que solo se entregan a aquellas personas que están dedicadas a la obra. Es decir, Dios no nos va a revelar alguna cosa que no vayamos a ocupar a la hora de predicar el Evangelio. No nos va a dar cosas o conocimiento para nuestra gloria misma, sino para fortalecer siempre toda la iglesia. Me es interesante todo esto. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vuelve a recalcar esto que les estaba comentando, que es el Espíritu Santo quien va a revelar todas estas cosas. Así que si realmente queremos ayudar en la obra de Dios y conocer los misterios de Dios, debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo, para que Él pueda revelarnos los misterios de Dios y podamos servir de una manera más eficaz en la obra. Luego en el versículo 14 nos da otra vez la contraparte. Bueno, así como puedes esforzarte por saber los misterios de Dios y conocer el Espíritu Santo, también puedes estar en el otro lado, y nos dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y me llama la atención, hay muchas personas que siempre están buscándole lógica a muchas cosas. La mayoría de las cosas tienen lógica. El problema es que hay muchas cosas que solo se pueden discernir o dispensar por medio del Espíritu Santo. Entonces, soy de la idea de que no hay que estar peleando y discutiendo con gente necia que de plano no desea entender, que no desea discernir o tratar de, pues sí, entender estas cosas que son de Dios. Sencillamente ahí lo dice, ¿no? En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y hace una pregunta interesante, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es decir, ¿qué clase de hombre va a poder aconsejar al Señor? ¿Cómo nos vamos a poner al mismo nivel que el Señor? El Señor no hace eso, sino que Él desciende y trata de explicarnos las cosas como un hombre razona con otro. Dice la Escritura, razonemos pues como un hombre con otro. Entonces, Él es quien desciende a nuestro nivel y trata de explicarnos las cosas, pero solo si estamos dispuestos a escucharle. Seguramente ustedes se han topado con muchas personas que no tratan de entender razones. Y no hablando solamente del Evangelio, hablando en el trabajo, en la escuela, en cualquier ámbito, siempre vamos a escuchar gente que no está dispuesta a escuchar, a entender, y siempre quiere pelear. Luego en el capítulo 3, Pablo se lamenta hacia los corintios. Dice, bueno, la primera vez que les vine a predicar, aprendieron estas cosas, ¿no? A lo que Pablo llama la leche del Evangelio, es decir, los primeros principios y ordenanzas. Pero después se decepciona porque cuando vuelve, él les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros o no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni aún lo sois ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces su decepción es grande al ver que no puede llegar a enseñarle cosas más sagradas a los santos. Y es esto, ¿no? No es porque estas cosas sagradas sean muy ocultas o sean como conocimientos especiales, no, sino por el hecho de que no están preparados para recibirlos. Y me recuerda a estos viajes de Alma cuando fue a enseñar a dos lugares, a Amonía y el otro lugar, no recuerdo honestamente cuál era, pero en uno pues les vuelve a tener que enseñar el Evangelio y hasta lo corren, ¿no? Y comienzan a matar a los santos, pero en el otro lugar incluso él puede revelar cosas que ellos no sabían, como
que María iba a ser la madre del Salvador, o cosas de ese tipo. Entonces debemos hacernos la pregunta, hermanos, ¿qué escucharíamos en las conferencias generales si estuviéramos preparados para recibir más cosas como de los misterios de Dios? Porque yo creo que aún se nos enseña, pues como dice Pablo, ¿no? Os di a beber leche. Yo creo que aún no estamos a esa altura para tal vez recibir ciertas cosas que el Señor ya tiene preparadas, pero aún no estamos viviendo ese tipo de vida. Entonces, el deseo de mi corazón sería que pudiéramos esforzarnos más para, de alguna manera, estar preparados a ese nivel espiritual para recibir estas cosas que tal vez los profetas incluso ya saben, pero no nos las pueden decir porque, como Pablo, ¿no? Dice, pues de una conferencia a otra les enseñé esto y veo que siguen en lo mismo, entonces hay que enseñar otra vez lo mismo y hay que enseñar otra vez lo mismo hasta que esta actitud de ser hombres carnales, sensuales y diabólicos pueda cambiar. Luego en el versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado crecimiento. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Me recuerda mucho en la misión, a veces había este orgullo, ¿no? A la hora de contactar personas o incluso de bautizar. Y había misioneros que decían, no, pues es que cómo puede ser posible que yo enseñé por tanto tiempo y al final si otro lo va a bautizar. Entonces, no sé, como... Pues aquí deja muy claro que ese tipo de cosas no caben en el evangelio, no cabe esta idea de que yo soy más porque hice más cosas, ¿no? Porque yo lo contacté, o porque yo le enseñé, o porque yo lo bauticé. O sea, son cosas que no caben en la obra del Señor. Recuerdo una carta que nuestro presidente de misión nos escribió, el presidente Gary Wesley Wagner, que ahora sirve como presidente del templo en Phoenix, Arizona. Él escribió una carta que se llama Subir y Bajar. Y decía que había unas palabras muy mal entendidas entre los misioneros, que eran esta de subir y bajar. Decía, cada que alguien obtiene o logra una asignación, le llaman subir, el ser líder de distrito, líder de zona o asistente, pero cada vez que alguien pasa a ser compañero menor o pasa de líder de zona a líder de distrito, le llamaban bajar. Entonces dice que esta idea alimenta el egoísmo y el orgullo, el hecho de que hay llamamientos o asignaciones mejores que otros. Y decía que este era un problema muy recurrente en los miembros de la iglesia, en muchos líderes, ¿no? Había obispos que después de servir muchos años pues se inactivaban porque pues ya no eran obispos o presidentes de estaca o cosas por el estilo, ¿no? Entonces decía que era un problema muy fuerte en la iglesia en México el hecho de que los líderes se inactiven después de terminar su periodo de llamamiento. Y creo que sí hay muchas cosas mal entendidas en cuanto a los llamamientos. He conocido hermanos que por no ser llamados a ser presidentes de quórum o obispos o cosas por el estilo y ya llevan muchos años en la iglesia, pues se llegan a poner tristes y comienza una molestia dentro de ellos. Entonces, sea el llamamiento que sea en el cual sirvamos, pues debemos entender que en nuestra esfera somos importantes, ¿no? No porque alguien sirva en una cosa y otro en otra, nosotros vamos a ser menos y tampoco vamos a ser más. Entonces tratemos de eso, hermanos, de no aspirar a los llamamientos y de concentrarnos en las cosas que son importantes a la hora de servir. Porque por esta idea tan tonta de querer ponernos uno encima del otro, terminamos descuidando nuestro llamamiento y las personas a las cuales se nos han asignado. Entonces, ojalá que podamos entender esto. Luego me gusta mucho del versículo 11 al 15, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Si alguno desea edificar sobre este fundamento oro, plata y piedras preciosas, pues va a progresar, ¿no? Y luego menciona otras tres cosas que se podrían quemar fácilmente: madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la descubrirá, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la pondrá a prueba. Es interesante, ¿no? Menciona tres cosas de un lado y tres cosas de otro que podemos como establecer en el fundamento. En uno menciona
oro, plata y piedras preciosas, y en el otro madera, heno y hojarasca. Y dice que va a venir el fuego a probar realmente, ¿no?, qué es lo que está puesto sobre esta edificación. ¿Qué será, hermanos, estas piedras, oro y plata, y qué serán o a qué se referirá con la madera, el heno y la hojarasca? Pienso yo que edificamos con piedra, con oro, con plata, con cosas fuertes, cuando nos esforzamos por, además de adquirir este conocimiento, ponerlo en práctica. Cuando decimos, bueno, hay milagros, pero ¿los puedo vivir yo en mi vida? Y entonces uno empieza a obrar y descubre que sí, o sea, que no era una mentira, que sí se pueden obrar esas cosas. Pero edificamos con madera, heno y hojarasca cuando solo leemos a veces y no ponemos a prueba las cosas, no las ponemos en práctica. Ahí es cuando decimos, pues sí existen aquí, pero en mi vida es otra cosa. Había una hermana en la misión, una investigadora, que siempre nos decía, pues es que todo esto que nos enseñan es muy bonito, pero en la vida real es otra cosa. Ella no lograba conectar que el evangelio es lo mismo, ¿no? O sea, sirve productivamente en nuestra vida y no es solo como para estar ahí, ¿no?, para leerlo y estudiarlo, sino para aplicarlo y vivirlo. Entonces, ojalá que todos estemos esforzándonos por edificar sobre Cristo, y además de sobre Cristo, pues con cosas que sean fuertes, ¿no?, para cuando venga el fuego, o sea, las pruebas, podamos estar preparados. Y luego, para finalizar en el capítulo 3, viene esta onda de ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pues lo mismo que hemos aprendido siempre en cuanto a esa escritura, ¿no? El cuidar nuestros cuerpos, el cuidar el cuerpo del otro, el velar por los demás. Profanamos nuestro cuerpo. A veces, como miembros de la iglesia, pensamos en las cosas más graves, ¿no? Siempre, como cuando vemos pornografía, cuando hacemos como tatuajes o perforaciones en nuestro cuerpo, cuando bebemos alcohol, drogas ilegales, como cosas muy, muy, muy locas, muy fuertes. Pero no pensamos en esas pequeñas cosas que podrían estar profanando nuestro cuerpo, como la música que escuchamos, como la música que bailamos, como el tipo de baile que tenemos a veces, como jazz, como lo que sale de nuestra boca, ¿no?, las groserías que a veces salen o llegan a entrar. Como todo este tipo de cosas debemos de tener mucho cuidado, porque normalmente asociamos esto de cuidar el templo como con cosas muy extremas, cuando muchas veces lo profanamos poco a poco con pequeñas cosas, ¿no? A veces no es necesario. Había un video muy viejo de la iglesia donde llegaban unos amigos y empezaban, como era una casa blanca, y llegaban unos amigos y empezaban a manchar todo, de las paredes, el techo, los sillones, empezaban a manchar como con, no sé, era una sustancia negra. Pero creo que es eso, se va manchando poco a poco nuestra casa, nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, con cosas pequeñas y sencillas. Así como las cosas pequeñas y sencillas pueden obrar para el bien, las cosas pequeñas y sencillas pueden obrar para el mal. Entonces, una invitación que les haríamos es que puedan mantenerse lo más puros posibles, que podamos hacerlo. A mí me cuestan mucho trabajo muchas cosas, ¿no? No es momento de hablar como de nuestros pecados, pero hay cosas que me cuestan mucho trabajo, pero el Señor sí está dispuesto a ayudarme, y yo lo he visto a lo largo de mis 25 años. Ha estado dispuesto a echarme la mano cuando se lo pido, cuando me humillo y acepto que Él es más grande que yo y que su poder puede cambiarme. Que estéis perfectamente unidos se llama la clase. Hay una cosa que me gustaba enseñar mucho en la misión, y era el hecho de que en un hogar podía haber hasta, bueno, normalmente había de 2 a más personas. Pero, por ejemplo, si en un hogar había 2 personas, un matrimonio, ¿no? Estas 2 personas podían tener como gustos diferentes, y eso las alejaba un poquito. Podían tener percepciones diferentes de cómo mantener un hogar limpio, y eso a lo mejor los alejaba un poco. Podían tener ideas políticas diferentes, podían tener muchas ideas como totalmente diferentes en muchos aspectos. Pero cuando estas 2 personas que crecieron en 2 lugares separados, que tuvieron una cultura diferente, pueden poner esa mira como hacia Dios,
estas líneas o estas cosas que los alejaban tanto se van disipando para unirse en un punto en el que logran estar en común acuerdo. Yo creo que sucede lo mismo pues no solo en el núcleo de la sociedad que es la familia, sino en la sociedad misma, en la iglesia. Nosotros podemos tener una comunión con los demás cuando nos esforzamos por pensar igual, como por tener esa mira en la gloria de Dios. Así que la invitación de hoy es que podamos aprender del Evangelio y enfocarnos en él para que podamos estar todos en la misma sintonía, como dice la carta, que estéis perfectamente unidos. Y bueno amigos, eso ha sido todo de mi parte. Espero que puedan estar estudiando su clase del Ven Sígueme y compartiéndola con más personas. Espero también que puedan compartir este video y estas clases con sus amigos, más que nada con las personas que no tienen con quién estudiar su clase, ¿no? Para que no estén tan solos. Aquí les hacemos compañía. Muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron. Hasta luego.